Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora en que están escuchando este relato. Como siempre les pido de favor que si este contenido es de su agrado, no olviden suscribirse al canal, dejarnos un comentario, activar las notificaciones y también dejarnos una manita arriba. Recuerden que esto nos ayuda mucho para continuar con este trabajo. El relato que les traigo el día de hoy es tomado de nuestra página de Facebook y es compartido por nuestro querido seguidor Alejandro Arellano Loyola. Estamos muy agradecidos con él por este aporte y le enviamos fuertes abrazos a la distancia. El relato del día de hoy tiene como título Don Simón el Nahual. Buenas noches. Deseo contar una historia acerca de nahuales, la cual yo conocí y podría decir que después de algunos años confirmé su veracidad. Yo vivo en Puebla, México. Cuando conocí esta historia era más o menos el año de 1991. En aquel tiempo yo iba en primer grado de secundaria y un día estando en clases de gramática, comenzamos a decirle a la maestra que si nos podría contar alguna historia de terror que ella supiera. Y aunque al principio se mostró renuente, después de insistirle un poco accedió, y es la misma que a continuación compartiré con ustedes. Ella contaba que pertenecía a una comunidad llamada Nativitas en el estado de Tlaxcala, en México. Nos dijo que allá en su comunidad se comentaba que unos años atrás rondaba un nahual, y este rumor empezó a esparcirse porque a los pobladores se le comenzaban a perder los animales de coral y algunas bolsas llenas de cosecha, pero no sabían quién se las robaba. Hartos de estos actos que los estaban perjudicando, los pobladores se organizaron para vigilar la comunidad por las noches y así dar cuenta del ladrón o los ladrones responsables de dichas acciones. No pasaría más de una semana de vigilia, cuando en cierta noche vieron que en el patio de un viejo llamado Don Simón, a la distancia se miraba como si estuviera una fogata encendida, y esto lo dedujeron por el tipo de luz tan característica que ésta emite. En esa casa vivía solo Don Simón y una viejecita que era su esposa. Los pobladores que hacían la guardia se fueron acercando poco a poco, y cuando llegaron decidieron esconderse detrás de unas ramas para que no los vieran. Desde allí podían observar cómo en el piso había pintado un pentagrama con ceniza, y en cada punta de esta imagen se encontraba una veladora encendida. Para completar con esta imagen tan terrorífica, en medio del pentagrama estaba Don Simón. Parecía estar haciendo alguna especie de ritual ya que se azotaba muy feo en el piso. Al momento que sufría de estos espasmos corporales similares a las convulsiones, su cuerpo iba cambiando de forma y de a poco se iba transformando en una especie de animal, para ser más precisos muy similar a un burro. Cuando este ritual de transformación había terminado, aquel animal desapareció corriendo entre las milpas. A la mañana siguiente se reunieron los pobladores que habían realizado la guardia junto con los líderes del pueblo, y en asamblea comentaron aquel evento tan terrorífico del cual habían sido testigos. Los líderes del pueblo, después de conocer tan macabro e insólito evento, decidieron que era mejor dar fin a Don Simón para que no siguiera causando más problemas, pero propusieron que solamente debían hacerlo cuando esté transformado en aquel animal. Se pusieron de acuerdo en que aquella noche todos harían vigilia y, de ser posible, acabarían allí mismo con el anciano. Pero de no ser así, esperarían hasta la próxima vez cuando volviera a convertirse en aquel animal. Aquella noche el anciano no se transformó y pasaron los días hasta que llegó nuevamente la noche esperada. Las personas que estaban dispuestas a poner fin a la vida de aquella bestia se ocultaron entre las milpas
en las ramas de los robles y también entre las casas más cercanas por donde podría pasar aquel animal. Pero en esta ocasión ya no fue el burro el animal seleccionado, ya que mientras estaba en su ritual y se iba transformando, se podía distinguir una especie de perro negro muy grande. Dicen que después de transformarse, este perro parecía estar como fuera de control, pues mordió en la pierna a la viejecita que era su esposa y por eso la dejó muy lastimada. Después de esto, aquel animal intentó huir del lugar corriendo, pero la gente no se lo iba a permitir, pues ya estaban preparados y comenzaron a perseguirlo tratando de acorralarlo. Mientras se daba persecución a la bestia, un señor que estaba en uno de los árboles con una honda lanzó una piedra de buen tamaño y logró atinarle en el ojo izquierdo de aquella bestia, lastimándolo con seriedad. Aunque después del gruñido de dolor que esta cosa emitió, los pobladores lo dejaron ir, pues al otro día iban a visitar la casa de don Simón. Al siguiente día se reunieron los líderes del poblado, acompañados de más personas, y emprendieron la marcha hacia la casa del anciano. Cuando llegaron empezaron a tocar la puerta, y después de un par de ocasiones escucharon cómo alguien se iba acercando a esta, y cuando la abrieron, se llevaron una gran sorpresa, pues era la viejita, la cual no parecía tener ninguna consecuencia de la mordida que en la noche anterior aquel enorme perro le había causado. Los pobladores, asombrados e incrédulos, le pidieron que les indicara la pierna, y al hacerlo, asombrados pudieron observar que ya no tenía ni un solo rasguño. Después le preguntaron por don Simón, y le dijeron que tenían algo muy importante que hablar con él. Al escuchar esto, la señora, con una cara llena de congoja, les dijo que él estaba adentro acostado, pero que no podía salir a atenderlos, ya que el día anterior cortando leña se había lastimado un ojo y este estaba vendado. Los hombres, conociendo la verdad, no creyeron ni una sola de estas palabras, así que gritaron al anciano por 2 ocasiones para que saliera, y al no recibir respuesta o ver que saliera, los pobladores ingresaron a la fuerza. Allí lo encontraron tendido en la cama y le dijeron que ya sabían quién era, lo que hacía y de qué era capaz. Así que le dieron una semana para que agarrara sus cosas y se fuera del pueblo, pues caso contrario no le tendrían piedad y le darían caza como a cualquier otro depredador. Al parecer a los ancianitos de estas palabras les dio miedo y acataron las órdenes, pues luego de un par de días no volvieron a ver por aquel poblado a ninguno de los dos. Este había sido el relato que nos contó la maestra y que a mis compañeros y a mí nos dejó con la boca abierta. Transcurrieron los años y para 1999 yo trabajaba en la planta armadora de autos de la empresa Volkswagen, aquí mismo en Puebla y como trabajador temporal. Recuerdo que en aquel tiempo habían trabajadores de muchas poblaciones cercanas, entre ellos un muchacho de una población que tiene como nombre San Miguel Xoxtla, perteneciente a Puebla y aproximadamente a unos 15 kilómetros de distancia de la población de Nativitas en Tlaxcala. Un día a la hora de la comida nos reunimos para platicar y obvio también para comer, y se me ocurrió preguntarle a este compañero de Xoxtla si sabía alguna historia de terror que se escuchara por allá por donde él vivía. Y él, muy amable, e inmediatamente me empieza a contar. Allá en mi pueblo hay un viejito que ya está muy, pero muy viejito. A este le falta un ojo y se dice que es un nahual, o que por lo menos años atrás fue uno. Casi sin dejarlo terminar que me cuente, yo le comento. Y de seguro se llama don Simón. Entonces él me dice, ¿y tú cómo sabes? Si tú no vives allá. Allí fue que supe, o por lo menos deduje, que se trataba de la misma persona que hace 9 años me había contado la maestra en la secundaria.
Y creo que todos habremos llegado a la misma conclusión de que estos seres en verdad existen y parece, solo parece, que son capaces de vivir muchos más años que la gente común. Gracias, y ese fue mi relato. Queridos y queridas escuchas, les doy muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Y si sientes que es un buen material, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Sin más que decir, espero que tengan un excelente resto de jornada y espero escucharnos en un próximo relato. Hasta la próxima.